Romanos capítulo 5 y estaremos finalizando hoy este capítulo estudiando los versículos 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Y dice así la palabra del Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estos dos versos concluyen la última gran sección que teníamos en el capítulo 5, ¿verdad? Que empezamos desde el versículo 12. Entonces, nuevamente, ubiquémonos en lo que esta porción nos ha descrito. Romanos 5, del 12 al 21, nos da a nosotros un amplio argumento a favor del por qué la corona de los frutos o beneficios de la justificación la tenemos en la dicha o gozo en Dios mismo y en Cristo nuestro Señor. O sea, nos gloriamos en Dios, es lo que leíamos en el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y para demostrarlo, se nos ha puesto en evidencia que nuestro Señor es mucho mejor que Adán. ¿Por qué? Porque Jesús, como un segundo Adán, venció donde el primero falló. Adán se dio a la tentación en un huerto. Cristo fue tentado en un desierto, pero no pecó. No obstante, Adán, como el primer hombre y como representante de toda la humanidad, estuvo en el huerto de Edén no solo para guardarlo y trabajarlo, sino que también Dios le había dado un mandato particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal. Y al quebrantar este mandamiento, junto con él, toda la humanidad fue condenada. Ahora bien, Adán no solo tuvo ese mandato explícito, y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. No solamente a Adán se le dijo que no comiera del árbol de la ciencia, sino que, como ya se nos adelantó en Romanos capítulo 2, todo hombre tiene la obra de la ley escrita en sus corazones. Y Adán no fue la excepción. Adán tuvo también esa ley escrita, la cual se sigue manifestando, su obra, ¿verdad? Su obra se sigue manifestando cuando nuestras conciencias nos acusan. Ese era el punto, ¿verdad?, de por qué los gentiles también están condenados, por qué son culpables delante de Dios. ¿Con qué ley son ellos juzgados? Bueno, porque precisamente esta conciencia, la cual, aunque ya está manchada, está corrompida por el pecado, sigue siendo para nosotros un juez que nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos, de manera que todo hombre es ley para sí mismo. Pero esto trae una pregunta. Si cada hombre es ley para sí mismo, y si dar la ley escrita no resuelve el problema del pecado, pues los hombres murieron antes y después de Moisés, ¿para qué la ley? ¿Para qué dar la ley en forma escrita? Eso es lo que nosotros quiero que veamos, porque vean cómo el versículo 20 está expresándose. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero uno pudiera decir, pero ¿era realmente necesario? Quizás algunos puedan anticipar la respuesta. No, yo sé, pastor, nuestras confesiones y catecismos son bien claras en que
nosotros tenemos en la ley usos o propósitos. 3 usos de la ley. Muy bien, pero ¿qué con eso nuevamente? Recordemos que Romanos fue escrita a una congregación que tenía una población mixta. Habían tanto judíos como gentiles convertidos al cristianismo. Y como ellos, aunque obviamente ya no hay entre nosotros necesariamente, ¿verdad?, judíos, podemos hacer la equivalencia de la siguiente manera. Hay entre nosotros quienes sí han crecido escuchando los mandamientos de Dios desde una temprana edad. Y hay otros aquí que quizás es hasta hace pocos años, o incluso hasta que el Señor los trajo aquí, que realmente son ahora expuestos a una predicación regular de todo el consejo de la palabra de Dios. Pero sin importar cuál sea nuestro caso, vamos a ver por qué es que todos necesitamos ser expuestos a la ley escrita de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro pecado sea exhibido, para que nuestro pecado salga a la luz, pero no solamente para que se nos demuestre cuán pecaminosos somos, sino también para que la gracia de Dios brille más. Y finalmente, para que nosotros atesoremos a Cristo y nos aferremos por fe más y más a su obra. Por eso, estudiaremos el final de este capítulo precisamente con estos 3 propósitos que les acabo de describir. Veremos que la ley se introdujo, primero, para mostrarnos nuestro pecado contra Dios. Segundo, para mostrarnos más la abundante gracia de Dios. Y tercero, para mostrarnos más a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, primero, la ley se introdujo para mostrarnos nuestro pecado contra Dios. Vamos al verso 20. La primera parte dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, ¿cuál ley se introdujo? ¿Verdad? Cuando leemos esta expresión, pero la ley se introdujo, tenemos que tener las tablas de la ley, los mandamientos que fueron dados en Sinaí en nuestro radar. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que ya en el versículo 14 se nos dijo esto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué se nos da el nombre de Moisés? Bueno, porque claramente aquí lo que se está enfatizando es que con Moisés Dios dio la ley. Esta ley que se introdujo, que se nos menciona ahora en el verso 20, es esta ley particular. Porque recuerden, no era que no había ley antes de Moisés. Ya les acabo de decir, cada hombre es ley para sí mismo. La descendencia de Adán tenía un conocimiento también de Dios y de esa ley, solo que no estaba formalmente escrita. Pero nosotros vemos a Dios revelándose y condenando cuando un hombre le quitaba la vida a otro hombre. Vemos a Dios estableciendo un patrón de trabajo y descanso desde la creación. Ya en otras ocasiones, ¿verdad? Lo hemos visto, cómo podemos encontrar el decálogo en Génesis antes de que el decálogo fuera dado. Pero el punto es, la ley se introdujo, es decir, ahora formalmente hay unas tablas de la ley que dicen, esto es lo que Dios pide, esto es lo que Dios ha revelado de cómo debe ser obedecido. Por eso, si nosotros tomamos esta expresión sin su contexto, es bastante problemático. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley que viene de Dios hace que haya más pecado. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Por qué Dios daría una ley para que haya más pecado? ¿Ven lo que está pasando? Y como les dije, ¿era realmente necesario? O sea, si hay algo que queda claro cuando también empezamos a leer el libro de Génesis, es que hay mucho pecado, aún sin la ley. ¿Qué es lo que tenemos en Génesis capítulo 6? En Génesis capítulo 6 tenemos esta otra expresión, que no quiero desviarme mucho, pero es el punto de que se expresa para que nosotros entendamos de que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre porque la maldad era mucha en la tierra.
Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Sin una ley escrita, ya el pecado era mucho. Incluso luego del diluvio y cuando solo estaba Noé con su familia, el Señor vuelve a declarar que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En efecto, nosotros leemos el siguiente capítulo, pasamos de Génesis 8 a Génesis 9 y ¿qué tenemos? A Noé embriagado y a Cam, su hijo, pecando gravemente contra su padre. Más adelante el Señor dirá a Abraham acerca de la maldad del amorreo, ¿verdad? Él está profetizando que Él va a traer el castigo sobre los amorreos, solamente que no ha llegado su maldad hasta el colmo. A ese pecado iba en aumento. Claramente los amorreos no tenían la ley de Dios escrita. Y podríamos seguir enumerando más ejemplos. La torre de Babel, el castigo a Sodoma y Gomorra, el pecado de las hijas de Lot. Pecado, pecado y pecado. Sin ley. Sin embargo, al dar la ley escrita, nosotros lo que estamos observando es la voluntad de Dios de preservarla y propagarla de una mejor manera. Porque la ley es parte de su palabra. Y como bien declara nuestra confesión en su primer párrafo, cuando el Señor le agradó poner por escrito lo que Él quiso revelarnos, así la protege de la corrupción de la carne y de la malicia de Satanás y del mundo. Por eso, cuando somos enfrentados con la ley, no solo por nuestra conciencia, la cual tenemos que recordar no es infalible, nuestra conciencia se puede equivocar, a veces hay cosas que nos van a parecer bien, que no estaban bien, pero viene la palabra de Dios, la ley en particular, preservada en las Escrituras, donde ahí no hay margen de error, ahí tenemos la revelación infalible, inerrante del Señor que ha dicho, esto dice el Señor, y lo que el Señor dice que es pecado, no importa lo que diga su conciencia. Por ello el apóstol Juan describe el pecado como infringir directamente la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 es un pasaje conocido. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una definición que podemos todos aprender. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Y particularmente de la ley escrita de Dios. Por tanto, al conocer los 10 mandamientos y todo lo que ello implica, ¿verdad? Porque cada mandamiento tiene un aspecto positivo como negativo. Cuando usamos esa expresión respecto a los mandamientos, lo que queremos decir es, cada mandamiento tiene una demanda. Esto es lo que Dios te pide y esto es negativamente lo que Dios prohíbe. Esto prohíbe el mandamiento. ¿Y qué pasa? Cuando entonces nosotros empezamos a ver que no tener dioses ajenos delante de nosotros, que no hacernos imagen, que no tomar el nombre de Dios en vano, que guardar el día de reposo, que el no mentir, que no hurtar, que no adulterar, que el no codiciar, todos tienen un alcance mayor de lo que simplemente se puede ver en la superficie. Confirmamos lo que Romanos 3:20 nos dice, por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero no se detiene ahí. No solamente que es que al conocer los mandamientos tenemos más entendimiento de lo que es el pecado, sino que hace que el pecado abunde. Es ¿qué hacemos ahora con ese conocimiento? Y la realidad que lo que hacemos es pecar más contra Dios. Parece contradictorio, pero la ley que fue dada para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios se convierte en nosotros en causa de pecar más contra Él. La ley nos muestra la vida que le agrada a Dios. Por eso nosotros sostenemos que es una regla de vida para el creyente. Sin embargo, ocasiona en los hombres que su rebelión se manifieste todavía más.
Pero esto no es un problema de la ley, es un problema de nosotros y de nuestra perversión moral, que ante la prohibición queremos hacerlo de todos modos. Estudiando para el sermón, otro pastor compartía una anécdota donde un predicador lo que hizo durante todo el sermón no fue citar una extensa lista de pecados. Nombró alrededor de 65 actos específicos que la Biblia condena como pecado o que los considera pecaminosos. Después de ese culto, él recibió una carta de uno de sus feligreses. Gracias, pastor. Al enseñarnos acerca de todos esos pecados, había muchos que no los conocía y que todavía no los he intentado. ¿Ven lo que pasa? Hay más conocimiento, pero ¿qué hacemos? Puede surgir en muchos el deseo de, ¿lo puedo cometer sin consecuencias? ¿Me puedo rebelar ante ese conocimiento? También es conocida la historia de Agustín, ¿verdad? Cuando de joven, junto con otros muchachos, se quisieron robar unas peras. Como él lo reconoce. Él no quería las peras, pero era el hecho de que fuera prohibido lo que él amaba. Ni se las comieron, era para írselas a tirar a los cerdos. Pero ahí estaba, el árbol, el fruto al alcance, y no me pertenecía. Las quise tomar. Esa es nuestra predisposición. Estamos inclinados al pecado. Cuando caminamos donde dice no pisar el césped, o cuando nos saltamos el semáforo en rojo, no estamos ante ejemplos de asuntos triviales, hermanos y amigos, porque es exactamente lo mismo que hacemos con la palabra del Señor. No mentirás, mentimos. No adulterarás y no cuidamos nuestros ojos. Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 7 de Romanos, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Ya saben lo que viene. Nego noito. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oh, pero un momento, pareciera que Pablo le está echando la culpa a la ley. Es que si la ley no dijera, no codiciarás, yo no codiciaría. Pero como la ley dice, ahora yo codicio. Pero no, Pablo, lejos esté de él acusar a Dios, quien es que en última instancia dio la ley, de que la ley que él dio es pecaminosa. Por eso en el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto es importantísimo. Pues así como por la ley abunda el pecado, y esto no es un problema de la ley, tampoco es problema de Dios, ni es culpa de Dios. No podemos decirle a Él, Dios, si peco es por su ley, como señala un comentarista. Esto no puede significar que Dios llegó a ser la causa del aumento del pecado. Significa que fue la voluntad y el propósito de Dios que, a la luz de su demanda de amor perfecto, se pudiera aguzar o intensificar el conocimiento del pecado en el hombre. Ciertamente Dios da su voluntad para decirnos, por aquí deben andar, pero Él sabe que al darla, lo que está provocando es que nosotros caigamos en cuenta de cuán pecaminosos somos y que también en nuestra rebelión pequemos más contra Él. Por eso es que Dios dio la ley de manera escrita. Antes de la ley escrita, muchos hombres cayeron en cuenta de esta realidad de que Dios es santo a través de las teofanías o de las cristofanías. ¿Qué es lo que pasa con Moisés cuando está ante el Dios santo?
¿Qué es lo que pasaría si nosotros tuviéramos ese encuentro? Deberíamos caer postrados y adoraríamos con estas palabras. Si quieren las buscan conmigo. Vamos a Éxodo 34:9. Éxodo 34:9. Recuerden, Moisés ya está con su cabeza hacia el suelo. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Cae en cuenta de cuán pecaminoso es, y solamente le queda ampararse a la gracia y misericordia de Dios. Cuando ya estamos en el libro de Josué, no hay que buscar esta cita, pero Josué le sale al encuentro el príncipe del ejército de Jehová, una cristofanía. ¿Qué pasa cuando él cae en cuenta que está ante este ser divino? Igualmente se postra en adoración y le pregunta, ¿qué dice mi señor a su siervo? Él sabe que no tiene nada más que simplemente rendirse a la voluntad de Dios. También es muy conocido, ¿verdad? Cuando Isaías, en el capítulo 6, en esta visión, ¿qué es lo que él expresa? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y como Pedro, ante Cristo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El patrón es evidente. Ante el Dios Santo, nuestro pecado salta a la luz. Y aunque nosotros ya no tenemos tales cristofanías, aunque ya el Cristo encarnado físicamente no anda en medio de nosotros, sí tenemos la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es igualmente santa porque la dio un Dios santo. Y ella es, como se describe a menudo, como esa lupa o como ese espejo que veamos a Él y muestra lo que hay en nosotros. Y a veces no nos gusta lo que vemos, porque viene la ley santa, está enfrente de nosotros y es desagradable. Pero con frecuencia, como hemos visto, en lugar de corregir lo que este espejo nos muestra, más bien lo empeoramos. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Sabe? Nosotros precisamente vamos al espejo es porque queremos asegurarnos de que el pelo se ve como tendría que verse, de que la ropa no está arrugada, de que no hay alguna mancha. Pero ¿qué pensaríamos nosotros de alguien que está evidentemente despeinado, desarreglado, que se ve en el espejo y así mismo se va? ¿Para qué se vio? O peor aún, lo que hace es desarreglarse más. La ley se introdujo para que el pecado abundara. Esa es la respuesta habitual. Pero Dios en su misericordia no solo dio la ley para exhibir nuestras tinieblas espirituales, sino que también ha dado la ley para que sea como un maestro y tutor que nos lleva a Cristo. Volvamos al versículo 20 de Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para mostrarnos más la abundante gracia de Dios. El resultado de ver nuestra pecaminosidad nos hará apreciar más brillante, más preciosa la gracia de Dios en Cristo, porque ella es más abundante y superior a nuestros pecados y sus consecuencias. Nuevamente vean cómo es que se marca el contraste. No es que el pecado y la gracia están a un mismo nivel, no. El pecado abundó, pero la gracia sobreabunda más. Es mayor que nuestro pecado, es mayor que nuestra maldad.
Y esta declaración es tan impactante que será el punto de partida para el capítulo 6. Porque, tan sorprendente, aunque no debería sorprendernos conociendo nuestro corazón y sus inclinaciones, que tomemos una verdad tan preciosa y la queramos corromper al punto de que algunos quisieran afirmar, entonces, ¿qué? Cuanto más pecado, más gracia. Pequemos para que la gracia abunde. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Como les digo, esta declaración es tan impactante. Así como el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que Pablo luego va a tener que ajustar, corregir, rectificar el pensamiento equivocado de algunos y que, si recordamos bien en la carta, que también acusaban a Pablo de enseñarlo. Tal manera de pensar es no entender cómo es que nuestra pecaminosidad hace resaltar la gracia. Porque el asunto no es que si abunda el pecado y abunda la gracia, entonces voy a pecar más para que la gracia de Dios se muestre más, porque no es por añadir más pecado, sino al considerar cuán graves ya son los pecados que hemos cometido contra el Señor y que nos han sido perdonados. ¿Y por qué son tan graves nuestros pecados? Bueno, ya lo acabamos de ver, porque Dios es un Dios santo. Y ante este Dios santo, el hombre simplemente cae postrado, expuesto a que es completamente incapaz de estar de pie ante Él. Dios es santo, justo y bueno, y nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados a la imperfección, a la maldad. La toleramos porque para nosotros eso es ser humano. Pero cuanto más la palabra nos muestra que la ley es santa porque la ha dado un Dios 3 veces santo, más admirados estaríamos de que Dios nos haya perdonado. Entonaríamos, como lo dice el otro himno, maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inmerecidamente, abundantemente derramada, el perdón, la justificación y todas las demás bendiciones asociadas con la salvación no solo deben asombrarnos y llevarnos a la gratitud y adoración el día que creímos, sino que deben llevarnos al asombro, a la admiración y a la adoración todos los días de nuestra vida, por el resto de nuestra vida cristiana. ¿O acaso a usted no le ha sucedido de verse sorprendido que en su caminar cristiano, algo que usted pensaba que no era pecaminoso, viene precisamente la palabra de Dios leída, predicada, y usted cae en cuenta, yo no sabía que eso también era pecado? Y de eso ya también el Señor me perdonó. Por eso y en ese sentido, cuanto más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Y esto es cierto tanto para los que vivieron en pecados grotescos, públicos, sin freno, como también para los que más bien vivimos una vida doble, de buena estima y reputación ante las demás personas, pero sumidos en el orgullo, en la inmoralidad, en la rebelión. Porque ambos caemos en cuenta que los pecados son igualmente graves, así hayan sido públicos o privados, así haya sido por muchos años o por un poco de tiempo, porque son cometidos contra un Dios santo. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice Efesios, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los deseos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué nos dice Efesios? Pero Dios, que es rico en su misericordia y con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Por qué y para qué? Si vamos a Efesios capítulo 2, vean qué es lo que pasa cuando nosotros caemos en cuenta de que estábamos en pecados y el Señor nos salva. ¿Qué es lo que sale a relucir? ¿Qué es lo que brilla? Mucho más. Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, gracia y más gracia. Esta palabra debe seguir resonando para nosotros. No se puede volver monótona, no se puede volver aburrida, sino que realmente cantamos siempre con gozo, con admiración. Que su gracia es admirable, que es sublime, que a un infeliz salvó. Yo era impío y me salvó. Cuando yo veo la pecaminosidad de mis pecados, veo cuán excelsa, cuán majestuosa y maravillosa es la gracia de mi Dios, abundante, más que mis pecados. En nuestra naturaleza caída nosotros no concebimos el perdón. Nosotros lo que pensamos es en la venganza, en retribuirle a otros que nos hacen mal. Por eso nos debemos admirar que yo al pecar contra Dios, Él me perdona. Me perdona. Alabada sea su misericordia para con los hijos de los hombres. Finalmente, esta gracia no está aislada. No podemos hablar de la abundante y maravillosa gracia sin hablar de Cristo. Vean aquí cómo la conexión en este verso que acabamos de leer. Las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Hasta ahí, no. En Cristo Jesús. Volvamos a Romanos 5:21 y encontraremos lo mismo. En Cristo, no lo olvidemos, siempre es así. Asombrosa gracia de Dios en la persona de Cristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Recordemos que todo el punto ha sido cómo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos ahora a Cristo en quien nos podemos gloriar. Si en este caso el pecado, y aquí noten que es singular, así como el pecado reinó para muerte, en primer lugar debemos pensar en el pecado de Adán, que trae, ¿verdad?, el reino de muerte y pecado. Si este pecado trajo la muerte, es ahora la gracia la que reina para justicia. Pero como dije el domingo pasado, vuelvan a notar cómo se expresa, porque este reino tiene fecha de caducidad. El pecado reinó para muerte, pero ahora la gracia reine por la justicia para vida eterna. Va de salida el reino de muerte. La gracia quien reina. Ciertamente todavía hay muerte, pero para el creyente, esta es tan solo una separación temporal de este cuerpo de carne que luego resucitará glorificado cuando Cristo regrese. Pero el reino de gracia, el reino de justicia va en aumento, crecerá y será el único al final. Pero a diferencia del pecado, a diferencia del reino del pecado y muerte, como leemos aquí, este es un reino para vida eterna, es un reino eterno. Por eso se nos tiene que dar vida eterna, para gozar de él para siempre, para estar en este reino glorioso de gracia, de justicia. Pero de nuevo, ¿mediante quién viene todo esto?
hermanos. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios es un Dios de gracia y amor, y esto lo demuestra al dar a su Hijo, quien se encarnó, y quienes lo oyeron y lo vieron, o incluso lo palparon, como dice Juan en su primera carta, que palparon tocante al verbo de vida. Ellos dan testimonio de que aquel verbo que habitó entre nosotros estaba lleno de gracia y de verdad. Y si reinaremos, es por la justicia de Cristo que se nos cuenta a favor. Si hemos de tener vida eterna, es porque Cristo da vida eterna a los que creen en Él. ¿Qué es lo que dice, verdad? El tan conocido versículo de Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces enfrentó a sus discípulos y a otros seguidores? Enfrentándolos de que Él era la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que ninguno se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, Dios da vida eterna. Pero si recuerdan, cuando vimos esto, al principio nosotros nos preguntábamos cómo podía ser esto una buena noticia. En Romanos 2:7 leemos esto, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Dónde está el problema? Perseverando en bien hacer, porque luego la carta nos dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Cómo? Dios no miente, Él da vida eterna. Pero no somos nosotros los que perseveramos en hacer el bien, pero hubo uno que nunca falló en hacer el bien, ese es nuestro Señor Jesús. Y por Él tenemos la vida eterna que nunca hubiéramos podido obtener por guardar la ley, la cual quebrantamos tantas veces. En Cristo tenemos la vida eterna que no podíamos obtener por la ley. En Cristo también tenemos un mejor amo. Vean, no soy yo quien quiero ser repetitivo. Fue el Espíritu Santo que hizo a Pablo así de repetitivo. ¿Cuántas veces aparece esta frase, Señor nuestro o nuestro Señor en la carta de Romanos? Y luego al final del capítulo 6 volveremos a entrar a este concepto de tener a Jesús como Señor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia. Pero no hay para Pablo, ni para ningún creyente, problema alguno en afirmar que Jesús es mi amo. Recuerden que es un término fuerte, el Kyrios que está ahí. Pero no era solamente un título para decir que Jesús es divino, ¿verdad? Que a Jesús se le está dando el título de Señor, como equivalente al Adonai que se le daba a Jehová en el Antiguo Testamento. Es más que eso, es que es Señor nuestro. Yo estoy diciendo que Él es mi amo, que yo le pertenezco, que todo lo que Él diga yo lo obedezco, que Él tiene completa y soberana voluntad sobre mi vida, que puede hacer conmigo lo que quiera. Tiene toda potestad, le pertenecemos y le obedecemos. Por lo tanto, es un buen momento para hacer la pregunta, ¿es Cristo su Señor? ¿Es Cristo su Señor? ¿Puede decir usted, Jesucristo, Señor nuestro, juntamente con el resto de la iglesia? Y hago la pregunta no con el fin de convertir en obra aquello que es por gracia. Eso lo quiero aclarar. Yo no estoy confundiendo el lenguaje. Yo no estoy sustituyendo salvación por obediencia a la ley por salvación por obediencia a Jesús. Simplemente hablo del fruto de aquel que ha sido justificado. Ya no vive ahora en servidumbre al pecado y mucho menos peca deliberadamente para exhibir la gracia de Dios, sino que ahora vive en sujeción a su Salvador, que también es su Señor.
Entonces, ¿qué podemos derivar como aplicaciones de estos dos versos que hoy hemos estudiado? Bueno, mucho de lo que he dicho se puede resumir en el segundo propósito de la ley descrito en nuestra confesión. Y leo para ustedes. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Mi primer punto es este, hermanos y amigos. Tenemos como deber ser agradecidos con Dios cuando nuestros pastores nos exponen la ley de Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios de que Él haya dado su ley en manera escrita y que nos haya dado pastores que también entienden que la ley moral es vinculante para el creyente hoy. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos necesitando que la contaminación de nuestros corazones sea revelada. Lo necesitamos. Unos entre nosotros, definitivamente, para exponer que su vida aún no ha sido redimida. Que salga la maldad de tal manera que caigan en cuenta, yo soy todavía esclavo del pecado, no soy siervo del Señor. Y para el resto del pueblo del Señor, nosotros también lo seguimos necesitando, que esa contaminación sea expuesta. ¿Para qué? Para que aún veamos ese pecado remanente que debemos seguir combatiendo. Pero en ambos casos, ambos grupos, ¿qué es lo que necesitan? Acudir a Cristo. Acudir a Cristo y aferrarse a su obra perfecta. Abrazar con fe esa obra perfecta para caer en cuenta es que definitivamente, si no es por el Señor, yo no tengo entrada en el reino de los cielos. Es solamente esa obediencia perfecta. Yo me aferro a la obra perfecta de Jesús. Señor, cada vez que tu ley es expuesta, solo sigo viendo tanta maldad, tanto pecado en mí. Y de todo saber que soy perdonado, yo te doy las gracias. Y doy las gracias por Cristo. Yo me amparo a Él como mi representante ante Dios, porque somos aceptos en el amado. Nosotros no predicamos desde el púlpito, ni denunciamos los pecados, por el deseo simplemente de que ustedes salgan sintiéndose mal. Y eso también es pecado, más pecado. Bueno, que ese pecado que te agobia te lleve a Cristo, es lo que nosotros deseamos. Que haya una tristeza que conduzca al arrepentimiento que Dios da. Por eso agradezcamos por la ley escrita, aunque ésta haga abundar más el pecado. Segundo, pidamos por más amor y fervor por nuestro Señor Jesús. De cuántas maneras se nos reiteran las mismas verdades gloriosas. Y a veces pareciera que nuestro ser no se inmuta. O sea, nada pasa. Yo temo, hermanos, de que a veces nos acostumbremos a estar escuchando tanto de la gracia y del Evangelio. Tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor. Y tenemos, no solamente por la fe en Cristo, su justicia. Como hemos visto este capítulo tan hermoso, nos ha dicho que tenemos paz para con Dios, que tenemos entrada por la fe a esta gracia, que también tenemos la esperanza de gloria, que tenemos gozo en las tribulaciones, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos a Dios mismo y a Cristo mismo. Todo eso lo tenemos. Tenemos entrada al reino de la gracia y vida eterna para vivir en este reino eterno, y todo lo tenemos por el Señor. Y yo puedo esforzarme humanamente por provocar algo en nosotros. Pero ¿de qué vale algo de fabricación humana?
¿De qué vale de que yo trate de manipularlo de alguna forma? De recurrir a técnicas, poner música en el fondo, crear una atmósfera. Eso no tiene valor alguno. Pero cuando es el Espíritu Santo que trae la convicción, eso es diferente. Y será Él inflamando nuestros corazones para que rebosen de amor por el Señor y su gracia, y también de amor por su ley y los propósitos que cumple, porque nos conduce a Cristo. Un Cristo victorioso, un Cristo reinante y un Cristo poderoso para salvar eternamente a los que por la fe se acercan a Él. Si usted no ha creído en Cristo de esta manera, que hoy sea el día que se aferre en este poderoso y suficiente Salvador que nos salva de la condenación que la ley expone. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por Cristo. Admirable gracia, mayor que nuestras culpas. Ayúdanos, nuestro buen Señor, a tener conciencias despiertas y sensibles a la predicación de tu palabra, en particular cuando la ley es expuesta. Y agradecemos. Entonces, cuando nuestra maldad sale a la luz, para esta manera clamar por perdón y confiar en el perdón tan seguro que tenemos por Jesús, a quien tú diste. Porque era necesario que ese único que sí guardó la ley perfectamente fuera nuestro sustituto, vicario ante ti. Yo te ruego entonces, para que siga habiendo fruto entre nosotros, nos despiertes de cualquier letargo espiritual que pueda estar infectándonos y crezcamos como iglesia en amor por tu palabra, en amor y admiración por tu gracia y por nuestro Señor Jesús, en quien oramos a ti. Amén.